En primer lugar, el rapto de la iglesia y la misma iglesia era un tema o un misterio en el Antiguo Testamento. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ni ninguno de los apóstoles de Cristo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Mateo, ninguno de los apóstoles de Cristo se les reveló que iba a aparecer entre el intermedio de Israel hace 2000 años y la segunda venida de Cristo, un periodo de 2000 años que se conoce en la Biblia como la era de la gracia o el tiempo de los gentiles, donde la iglesia iba a aparecer para recibir las bendiciones del pacto abrámico y las bendiciones del pacto con Israel. En otras palabras, el pacto de sangre que Cristo celebró con sus discípulos era la confirmación del profeta Jeremías de que Dios haría un pacto con la casa de Judá y de Israel, o sea, con Israel. El pacto fue con la casa de Israel y nosotros somos beneficiarios de esas bendiciones por causa de que Cristo es la semilla de Abraham y Cristo está en nosotros. Así que todas las bendiciones que le pertenecían a Abraham, dice Gálatas capítulo 3, nos pertenecen ahora a nosotros los creyentes. Ahora muy bien, durante este periodo que es como de 2000 años, estamos llegando, de acuerdo a la Biblia, al final. O sea, el próximo evento profético de la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia como comúnmente se conoce. No hay ninguna señal para saber cuándo es el rapto, pero para la segunda venida de Cristo, que será 7 años después del arrebatamiento, probablemente hay muchas señales. La luna se convertirá en sangre, el sol en tinieblas, verán la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? La gente sabrá exactamente que Cristo va a aparecer en el cielo, pero para el arrebatamiento no hay ninguna señal. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante: tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La palabra dormir, que es morir en el griego, significa que el cuerpo descansa o está inconsciente totalmente porque no tiene el alma y el espíritu en él. En otras palabras, si nos morimos hoy en la tarde, nuestro cuerpo puede ser quemado, podemos caer en un avión y nuestros restos aparecen por todos lados. Te puede comer un tiburón, te puede en una casa morirte quemado, achichinado, te pueden cremar después de muerto, te pueden enterrar y los gusanos te van a comer, en fin, ¿verdad? Pueden suceder muchas cosas con el cuerpo, pero no importa lo que al cuerpo le suceda, lo importante es lo que le sucede a lo que está dentro de nosotros, que es el alma y el espíritu, que se salen de esta prisión que es el cuerpo. A la hora de la muerte nos vamos, el cuerpo no importa lo que le pase, y cuando Cristo regrese, dice aquí en Tesalonicenses, si creemos que Jesús murió y resucitó, versículo 14, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? O sea, esto implica sí que cuando Cristo venga en el rapto, van a acompañarlo los que murieron antes de nosotros. Implica claramente, ¿verdad?, que los muertos ya están con Jesús, no en el cementerio, como enseña una secta que se llama los Testigos de Jehová, que enseña que estamos inconscientes. La Biblia no enseña eso. Cuando morimos seguimos conscientes, tanto los que están en el infierno como los que se vayan a la presencia del Señor, estamos conscientes de nuestra existencia. Dice a continuación, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, tal vez somos nosotros esa generación, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
¿Dónde está Cristo ahorita? Sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y cuando Cristo venga por la iglesia, se va a levantar de su trono y va a caminar de su trono y va a bajar al mundo, pero en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, sus pies no van a tocar la tierra. Va a quedarse en el cielo flotando y desde ahí se va a oír el sonido del shofar. Un sonido largo en la fiesta de las trompetas significaba que Dios estaba llamando al pueblo. Y cuando el shofar sonaba así, con intermedios, significaba otro llamado, pero no era el llamado para la reunión. Entonces dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con el shofar de Dios, se tradujo con la trompeta de Dios, porque se oirá en los cielos, y cuando oigan el shofar de Dios en el cielo, todos los ángeles, las 2/3 partes de los millones de ángeles que se quedaron al servicio de Dios y no se rebelaron con Satanás, serán reunidos con Miguel, el arcángel de Dios, y con Jesucristo lo acompañarán cuando baje en el cielo por nosotros. Y entonces, en ese momento, cuando Cristo venga por nosotros en el rapto, puede ser antes de que acabe el mensaje, yo en esa tarde, puede ser a las 5 de la tarde hoy, puede ser mañana, un mes, un año, pero puede ser en cualquier momento porque no hay señal, es inminente. Repito, para el rapto no hay señal, es el próximo acontecimiento profético de la Biblia. Entonces, cuando esto suceda, vamos a estar caminando, unos van a estar acostados y se van a levantar. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi marido? Los niños desaparecieron. Pilotos, aviones que van a chocar porque desaparecieron los pilotos. Un congestionamiento en las carreteras y en las calles porque choferes desaparecieron. Todos los niños menores de edad desaparecieron. Todos los cuneros en los hospitales desaparecieron. Imagínense los noticieros. ¿Qué ha pasado? Desaparecieron. Millones de personas se los llevaron los ovnis. ¿Qué es lo más seguro que van a decir, verdad? Bueno, pero Cristo dice claramente, ¿verdad? Entonces descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, antes de que nosotros seamos arrebatados, viene primero la resurrección de los muertos. O sea, Cristo viene con los alma y con el espíritu con el que tú te moriste. Tu cuerpo está en la tumba, en la panza del tiburón, quemado en la casa, no importa. Cuando Cristo venga, Él reunirá tu ADN, tu código genético. De cualquier célula se puede extraer la reproducción de cualquier ser humano, como lo dice la ciencia y la genética. Y entonces vas a ser transformado con un cuerpo semejante, dice Filipenses 3:21, al cuerpo con el que resucitó Jesucristo. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Vas a levantarte de los muertos y en el aire te vas a juntar con tu alma y con tu espíritu. Y entonces, ya que todos los muertos resuciten, nosotros, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivitos y coleando aquí en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. En la segunda venida, dice Zacarías 14, que Cristo pone sus pies en el monte de los olivos y se hace un valle de sur a norte y de occidente al oriente, o como una cruz cuando venga Cristo. Entonces, aquí en el rapto es en el aire. Y esto es importante, y así estaremos siempre con el Señor. Pero vean ustedes en el versículo 16, los muertos en Cristo. En otras palabras, antes de Cristo y antes de la iglesia, los muertos del Antiguo Testamento no van a ser arrebatados ni resucitados con nosotros. Esta resurrección, esto es muy importante teológicamente, esta resurrección es
desde el momento que se inició la iglesia, porque solo los que están en Cristo, o sea, los que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo para formar el cuerpo de Cristo, eso es los que vamos a ser arrebatados. Los muertos del Antiguo Testamento van a resucitar después de la tribulación. Y los malos resucitarán 1000 años después de la tribulación, cuando sea el reino milenial. Al terminar los 1000 años, viene el juicio de los malos. Apocalipsis 20, del 11 al 15, que se llama el juicio del gran trono blanco. Muy bien. Ahora vamos al libro del Apocalipsis y vamos a ver, en primer lugar, en el capítulo 6 de Apocalipsis, que cuando comiencen estos 7 años de tribulación, que es el tiempo más horrible y espantoso que jamás la historia de los humanos ha podido ni siquiera imaginarse. Si tú me preguntas ahora, como me preguntó una vez una señora, oiga, señor, leí Apocalipsis y me espanté, ¿me espantates? No pude ni dormir en toda la noche, señor. Y le dije, ¿sabe una? Y todavía me acabó de decir la señora, y es que, ¿cómo es posible, verdad, que Dios pueda ser tan cruel de castigar así con estos juicios al mundo? Que vendrán meteoros, erupciones volcánicas, plagas. Todos los demonios que están ahorita en el abismo van a ser sacados, dice Apocalipsis 9. Van a salir del abismo, del centro de la tierra, porque el abismo está en el centro de la tierra. Van a salir los demonios y van a pulular por todititas las casas y los departamentos, dice en Joel capítulo 2, que se van a meter por las ventanas como si fuera una plaga y van a atormentar a los seres humanos. Y bueno, va a ser una cosa tremenda para culminar con una guerra mundial nuclear en el valle de Josafat o en el valle del Meguido. Es Joel capítulo 3, Apocalipsis capítulo 16. ¿Cómo es posible que un Dios así pueda hacer esto? Y yo le contesté lo que le dije a un judío en un campo, en un viaje que fuimos a Israel este año. Oigan, por cierto, vamos a Israel, Toluca, quién sabe dónde anda. Vamos a Acapulco, al seminario de Acapulco, precioso el seminario. Tuvimos lunadas, banquetes, buffet y todo. Y los toluqueños comiendo chorizo. Vénganse ya a las reuniones que tenemos acá. El año que entra va a ser en la Riviera Maya, en noviembre, el año que entra. Vayan apartando su lugar al seminario de matrimonios, es precioso. Bueno, ahora que estuvimos en Israel, en marzo fuimos a Israel este año, fuimos 100 familias de la iglesia del norte, del sur, de las iglesias que tenemos, fueron de Chile, de Argentina, bueno, fueron de todos lados. Y estaba yo en el Museo del Holocausto en Israel, viendo toda la tragedia del Holocausto nazi, y tenía 2 judíos que hablaban inglés, y uno le dijo al otro, yo siempre me he preguntado, ¿dónde estaba Dios en el Holocausto de los nazis? Por eso le dijo el judío al otro judío, yo me hice ateo, porque no entiendo dónde estaba Dios con tanta matación y por qué permitió Dios esto. Y en ese momento yo estaba junto con nuestro misionero que tenemos en Israel, Víctor y Sarita Mojica, y le dije a Víctor, me dijo Víctor, ¿qué le contestarías tú a esta persona? Y le dije, espérame tantito. Me acerqué y le hablé en inglés y le dije, usted está preguntando que Dios dónde estaba en el holocausto. Bueno, si usted es ateo, quiere decir que entonces usted nunca verá la justicia sobre los nazis. Ya se murió Hitler, se acabó en el polvo, y los nazis también no perdieron nada, perdieron la guerra. Pero si Dios existe, entonces ellos van a resucitar para ser juzgados eternamente por Dios. Y le dije, qué lástima que usted, que está tan triste que perdió su familia en el holocausto, por ser ateo, nunca tendrá la esperanza que habrá justicia contra los nazis. Y esto es lo que la Biblia nos dice, que precisamente como hay cantidad de personas, asesinos que mueren y que matan y que masacran y que parece que se salen con la suya, imagínense si no hubiera un juicio de los muertos después de esta vida. No tendría entonces ningún caso
ser bueno o ser malo, con la vida acaba todo, pero la Biblia dice que Cristo resucitó de los muertos, que nosotros vamos a resucitar y después de la vida, el juicio. Y lo que sembramos lo vamos a recoger. Entonces, gracias a Dios, cuando le dije esto a este judío, comenzaron a salírsele las lágrimas. Y le dijo a su otro amigo, nunca había considerado esto. Y cómo quisiera que fueran juzgados todos los que masacraron. Murió mi mamá, murió mi abuelo, murieron mis parientes, mis tíos. Todos los mataron en los hornos de concentración de los nazis. Y cuando le dije eso, dijo, voy a considerar comenzar a leer la Torá, o sea, la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero es precisamente cuando venimos al Apocalipsis, qué cruel Dios. Es que Dios no es cruel, es que si Dios dejara sin castigo a los malos, sería un monstruo. Si Dios dejara de castigar la maldad, sería un monstruo. No sería un Dios justo. Y la Biblia dice que Dios es amor, sí es verdad. Dios es amor, claro que sí, pero Dios es justicia. No se te olvide eso. El hecho que sea Dios no significa que va a perdonar la maldad. Y por eso mandó a su Hijo en una cruz para que Él pagara por esa maldad que nosotros hicimos. Y los que no quieren aceptar el regalo de Cristo por sus pecados, ellos sus pecados mismos te condenarán. Porque no quisiste que un inocente o el santo de Dios pagara por tus pecados. Porque tú jamás pagarás por tus pecados, nadie podrá pagar por sus pecados, porque para eso murió Cristo en nuestro lugar. Si pudiéramos pagar por nuestros pecados yéndonos de rodillas a la villa, si pudiéramos pagar por nuestros pecados portándonos todo lo que podamos bien, que no rompamos ni un plato siquiera, ni una mosca matamos. Cuando muramos, si fuera por las obras, la muerte de Cristo fue un desperdicio, su sangre derramada en la cruz. Dios nos hubiera dicho, mis chiquilines, pórtense bien mis nenes, vayan a la iglesia el domingo, persínense, cuando metan un gol, persínense también, cuando salen de su casa, encomiéndese, saca tu estampita, vayan sacrificios, pónganse ceniza aquí, etcétera, etcétera. Cumplan con ritos, cumplan con sus ceremonias, pero pórtense de lunes al viernes como el anticristo. Eso sí, cumplen todo, pero mientras no hay los días festivos, ni los días que se celebran, se portan, ¿verdad? Como vimos el otro día, ahora que se celebra una festividad muy mexicana en diciembre, toda la gente, ¿verdad? Festejando, hay una persona con la botella de tequila aquí atrás en la bolsa. Digo, es que eso es lo que se llama, ¿verdad? La ignorancia de conocer las Escrituras. Toda esa gente es ignorante y tenemos que tener compasión de ellas, porque así éramos nosotros antes de conocer la verdad en la palabra de Dios. Entonces no podemos juzgarlos. Están así porque nadie les ha hablado ni les ha dicho que no es por obras, que no es por irse de rodillas, que no es por sacrificios, es por la muerte de Cristo que Dios nos perdona, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada más que creer lo que Él hizo en nuestro lugar en una cruz. Entonces en Apocalipsis capítulo 6 encontramos en el versículo 9 en adelante el quinto sello, cuando las almas de los que están ya en el cielo están clamando a voz. Versículo 10, Apocalipsis 6, y esto nos dice que en el cielo hay comunicación de voz. Ya están en el cielo, son almas muertas y clamaban. En el cielo se puede hablar. Y escuchen, ¿a quién le están hablando? A Dios. Las almas en el cielo están junto a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Le están hablando, le están haciendo preguntas todavía en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor Dios Santo? Antes que nada, reconocen su santidad y quieren ellos saber algo que en el cielo todavía no saben. O sea, si alguien cree que al llegar al cielo sabemos todo, en ese momento seríamos dioses. Nunca en la eternidad lo sabremos todo, porque el día que alguien lo sepa todo es Dios. Entonces siempre, aún en la eternidad,
habrá preguntas y seguiremos desarrollándonos y en las galaxias y en las cosas y en los misterios maravillosos que existen en la infinitud de lo que ha creado Dios, pero jamás podremos llegar a decir conocemos todas las cosas, porque el día que lo digamos, ¿para qué necesitamos a Dios? Y le preguntan a Dios, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Y vean la pregunta que le hacen: ¿no juzgas? Las almas en los cielos están pidiendo que Dios ya castigue a los malos, que ya se acabe tanto secuestro, tanta violencia, tanta matazón. Hace 2 días en Connecticut, el estado de Connecticut, en Estados Unidos, un muchacho de 20 años llamado Adam Lanza entra a un kinder, mata a 12 niñas y 8 varoncitos menores de 6 años de edad. Menores de 6 años de edad, 20 niños y 6 adultos, incluyendo a su mamá. Mató a la mamá primero antes de ir con una pistola y matar a todos los demás en el kinder. El móvil todavía no lo saben porque lo hizo, nadie lo sabe, pero vemos que se está desbordando la maldad en el mundo, que ya son los jóvenes matar sin motivos. Puedes creer un poco, ¿verdad? Bueno, llegó de Vietnam, un soldado traumado de la guerra y hacen tontería y media, pero una persona, un muchacho que no tiene antecedentes penales, pero eso sí, tenía muchos Xbox con muchos juegos de guerra y de matazón. Entonces, qué peligroso es que nuestros hijos los dejemos jugar esos juegos de disparar y matar. Ahorita parece que es la única razón o el móvil por el cual este muchacho se traumó y quiso llevar lo que veía en la fantasía al mundo de la realidad, matando a 20 niños menores, todos de 6 años de edad, con 2 o 3 balazos cada quien en la cabeza y en el pecho. Mató al director de la primaria, mató a una maestra de psicología de la primaria, mató a su mamá antes de venir y mató a otros maestros. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, damas y caballeros? Es un mundo donde la maldad ha aumentado tal como la Biblia lo profetizó. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4. Debes de saber, Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos. Y qué interesante que la palabra peligrosos ahí es alepos, que significa feroces. Esta palabra peligrosos se usa 2 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces nada más. Y la primera se usa con el endemoniado gadareno, que era feroz de aspecto, alepos, peligroso, amenazador, bestial, sangriento. Vendrán tiempos peligrosos, amenazadores, feroces, donde ya el mundo está haciendo lo que le da la gana, donde ya no hay leyes, donde uno dice, vamos a casar a los hombres, vamos a casar a las mujeres, vamos a legalizar la marihuana, vamos a legalizar el aborto. ¿Es bueno o es malo? Pues yo no sé si es bueno o es malo, pero en este país lo están haciendo, en este país no lo están haciendo. ¿Quién tiene la razón? ¿Es verdad que es normal que se case hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Es verdad que se puede legalizar el aborto? ¿Es verdad que se puede legalizar la droga? ¿Es verdad que se puede legalizar la prostitución? O sea, ¿quién tiene el parámetro o la regla para decirnos la distinción entre el bien y entre el mal? ¿Quién? Solo Dios. Por eso tenemos los 10 mandamientos. Si Dios no nos hubiera dejado sus leyes escritas en este libro, pues nosotros vamos a acabar como estamos ahorita. Pues para ti es bueno, para mí no es bueno, para mí no es malo, para ti es malo, para mí es bueno. Entonces es un relativismo esto filosófico en el que ya nadie sabe qué es bueno y qué es mal. Papá le dice un muchacho a su papá, ¿por qué me prohíbes fumar marihuana si tú dejaste a mi mamá? ¿Qué acaso crees que porque dejaste a mi mamá y yo sé, papá, que tienes un amante, tú crees que es peor que yo fume marihuana? ¿Qué es peor, papá? ¿Que tú seas un adúltero o que yo sea un drogadicto? ¿Qué le contestas a tu hijo? ¿Sobre qué base moral puedes tú dialogar con tu hijo y exigirle algo a tu hijo cuando él te está desafiando filosófica y moralmente? Entonces, cuando nosotros no tenemos una plataforma moral ni sabemos cómo enfrentar la vida, es cuando nos damos cuenta que estamos viviendo una vida totalmente equivocada, que necesitamos a Dios.
Necesitamos a Dios y necesitamos su palabra para que aquí la Biblia nos diga qué es bueno y qué es malo. Vemos nosotros también entonces que cuando Cristo venga va a ser antes del arrebatamiento, antes de la tribulación y después la segunda venida de Cristo. Muchas personas creen que cuando Cristo venga en la segunda venida viene el rapto también, se llama el rapto post-tribulacional o mi-tribulacional, los que creen que la ira viene a la mitad. Muy bien, si las personas que creen que Cristo viene al final de la tribulación y también el rapto es al final de la tribulación, entonces ¿en dónde van a estar las ovejas? Porque cuando sean arrebatados todos van a quedar puros cabritos. Y Apocalipsis 25 nos dice que cuando Cristo venga juzgará a las ovejas y a los cabritos que quedaron en la tierra, a los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que si estudiamos profunda y de una forma sistemática el rapto de la iglesia, nos damos cuenta que el rapto es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento, totalmente separados el uno del otro. Son dos eventos completamente diferentes. Ahora bien, vamos a Primera de Tesalonicenses otra vez, capítulo 1, y vamos a ver que la Biblia nos enseña que vamos a ser nosotros salvados de la ira de Dios. O sea, de estos 7 años de la ira de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué cosa? De la ira venidera. Muchos equivocadamente han dicho que esta ira es el infierno, pero esto no es posible, ¿verdad? Porque se dice que esta ira es futura, es una ira venidera que todavía no ha llegado, y el infierno ya es una realidad. Desde que se fundó el mundo y desde que Cristo vino a la tierra, el infierno ya existía. Así que está hablando aquí de una ira que viene sobre el mundo, que se llama la gran tribulación, de Apocalipsis 4 al capítulo 18. Ahora, en segundo lugar, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vemos claramente que en el capítulo 4 se habla del rapto, ¿verdad? Ya lo acabamos de leer, Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Y después, en el capítulo 5, se mezcla el rapto con el día del Señor, que es otra frase para designar la ira de Dios, porque este tema es tan importante y significativo, porque no sugiere una serie o un claro orden de eventos. Primero es el rapto, después la tribulación, la gran tribulación, separada y subsecuente del rapto. Vamos a comprobarlo en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 del 1 al 5. Saquen sus lupas y sus microscopios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, y aquí Pablo le está hablando a otro tipo de personas, a los hermanos en Cristo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día del Señor, os sorprenda, porque ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vean ustedes en el versículo 1 que está hablándoles a los hermanos. No tiene necesidad, hermanos, ¿correcto? Está hablándoles a los hermanos. Versículo 2. Porque vosotros sabéis, ¿a quién le está hablando?
a los hermanos también. Versículo 3, que cuando digan vendrá sobre ellos, ¿quiénes son ellos? Los impíos. Ya no son los hermanos, ya no somos nosotros. Que cuando digan vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, los que no son cristianos, destrucción repentina. Versículo 4, mas vosotros hermanos, otra vez los cristianos. Versículo 5, porque todos vosotros no somos, o sea, no formamos parte del grupo que va a ser atribulado bajo la ira de Dios. Estos pronombres nos indican claramente que cuando llegue el día del Señor habrá dos grupos diferentes de personas. Un grupo será librado y el otro grupo escapará, se quedará aquí en la tierra a sufrir los 7 años de la tribulación. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3 para ver otra prueba. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le escribe Cristo a la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba, subráyalo en tu Biblia, la hora de la prueba que vendrá o de venir sobre el mundo entero para probar. O sea, en este tiempo de la gran tribulación, al mismo tiempo, síganme con cuidado, de que está Dios juzgando a los incrédulos, al mismo tiempo Dios está probando, refinando al pueblo que queda de Él en la tierra y examinándolo para prepararlos para entrar al milenio. Entonces va a ser una hora, un tiempo de juicio y va a ser una hora de refinamiento. Vamos a verlo más adelante. La prueba que venía sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esta frase en el griego, guardarnos, es tereo, con T de tío, tereo, que significa preservar, proteger y guardar. Y la otra raíz es ek, de ahí viene la palabra ekklesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Viene del griego ekklesia, ek, sacados de, klesia, fuera. ¿Qué es la iglesia? Somos un grupo de personas que hemos sido sacados del mundo. No físicamente, porque como dice Juan 17, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido sacados del mundo espiritualmente. Cuando Cristo entró a nuestra vida, en ese momento estoy en el mundo, camino en el mundo, sigo en un cuerpo de carne y de hueso como el que tenemos actualmente, pero interiormente ya no soy ciudadano de este mundo, ya soy ciudadano del reino de Dios, ya tengo la eternidad dentro de mí, ya me puedo comunicar dentro de mí con mi espíritu, con el mundo eterno, con el mundo espiritual a través de la oración. Ya puedo venir al libro de Dios que es la Biblia y lo puedo comenzar a entender, porque este libro no lo entiendes si no tienes el Espíritu de Dios. Y si tú eres de este mundo y no tienes las cosas de Cristo, no puedes entender, aunque seas filósofo y tengas un diplomado en ciencias políticas y un doctorado en filosofía y letras, dime los títulos que tengas, si tú no tienes a Cristo, no entiendes la Biblia. La Biblia te parece locura porque el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, qué importante es esto, que nosotros entendamos que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no participamos de las cosas del mundo, de las fiestas paganas del mundo, de la hechicería del mundo, de las modas del mundo. Que la moda es la minifalda y eres cristiana, pues no te pones minifalda, te vistes como musulmana. No tanto, ¿verdad? Sin exagerar. Que la moda es con el escote hasta por acá, tú eres hija de Dios, no te pones el escote nunca hasta por acá, porque tú estás en el mundo, pero las modas del mundo no son para nosotros cuando atentan la moral y provocan tentaciones a los hombres. ¿Me escucharon, señoritas? Porque para nosotros los hombres las tentaciones nos entran por los oclayos. Entonces, igual los hombres, ¿verdad?
Hay hombres que son cristianos ya con todo el pelambre por afuera, espechugados, ¿verdad? Y coqueteando con casados, coqueteando con muchachas y todo, ¿verdad? Entonces, ¿estás o no estás en Cristo? ¿Cómo puedes demostrar que realmente, aunque estamos en el mundo, no participamos de las artes, la pornografía, las fiestas y las cosas del mundo cuando vamos en contra de la corriente? El mundo viene para acá, nosotros somos como los salmones, vamos en contra de la corriente. Y por ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que la gente hace, por eso nos van a perseguir. Por eso nos van a criticar. Por eso te van a dar Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa, dejada, virgen a los 25 años. Y nos van a calificar de tantas cosas simplemente porque no vamos ni seguimos la corriente del mundo. Porque no somos del mundo. Tienen toda la razón. Ya no nos encontramos a gusto en el mundo. Estamos en el mundo, pero ahora toda nuestra satisfacción y toda nuestra paz y lo único que llena nuestra vida es la Biblia y Cristo. Ese vacío que teníamos ha sido venido a ocupar por el Hijo de Dios. Entonces, esta palabra tereo significa guardarnos. Es importante porque los post-tribulacionistas, es un lenguaje teológico, o sea, los que creen que Cristo viene al final de la tribulación, que así es, pero que el rapto también así es, ellos dicen que esta palabra significa a través de, por lo que el pasaje, dicen ellos, debería leerse, yo también te guardaré a través de la hora, o sea, que vamos a pasar por la tribulación, pero vamos a estar aquí en la tribulación, pero vamos a estar guardados de la tribulación. Sin embargo, para nuestros compañeros, ¿verdad? Y hermanos en Cristo que creen esto, si el Señor hubiera querido que eso significara, hubiera usado la palabra o la proposición día en el griego, que significa a través de. Además, el otro caso, ¿verdad?, donde se usa la palabra tereo es en Juan 17:15, que es donde nos guarda Dios del mundo. No tiene entonces ningún sentido que nos guarde a través de la ira, sino nos va a guardar de la ira, no a través de la ira, sino de la ira. Nos va a sacar y no vamos a estar aquí en el tiempo de la tribulación. Y en segundo lugar, el Señor nos promete no solo guardarnos de la hora de la prueba, sino también nos dice que la palabra prueba, peirasmo, significa la hora o el tiempo de ser probados. ¿Quiénes van a ser probados en la tribulación? ¿Quiénes? Los que se queden en la tribulación. Te pregunto, nosotros tuvimos que haber sido probados antes, ¿no es verdad? Bueno, entonces, ¿por qué crees que tu suegra te critica? ¿Por qué crees que tienes problemas con tu esposo en tu matrimonio? ¿Por qué crees que tenemos problemas con los hijos? ¿Por qué crees que hay tantas imperfecciones en todas las iglesias? ¿Por qué no hay gobiernos perfectos? Porque estamos en un mundo imperfecto. Como me dijo un muchacho un día, hace 2 días, señor Alducin, ando buscando una iglesia perfecta como la que yo estoy buscando. Y le dije, pues el día que tú vayas a esa iglesia, tú la vas a hacer imperfecta. Entonces tenemos que entender eso. ¿Qué es todos los problemas que enfrentamos? Estamos siendo probados. ¿Probados para qué? Para que cuando tengamos problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas en la iglesia, problemas con los músicos, problemas con los empleados, con los trabajadores, en la oficina, en ese momento sepamos que todos los problemas tienen solución. Y aquí está. Aquí está la solución. Dios nos da este libro para que mientras caminemos en este mundo de sombras y de valle y de muerte, no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Y los problemas que vayamos encontrando en la vida, con el hijo, con la hija, con el marido, con los sirvientes, con el trabajador, etcétera, etcétera, vengamos a Él y le preguntemos, Señor, ¿qué hago en esta situación? Porque si no resolvemos los problemas, crecen. Todos los problemas crecen.
Y se pueden convertir en monstruos que nos comiencen a comer. Cualquier problema que tú tengas en la vida con cualquier persona, de cualquier categoría, de cualquier índole, enfréntalo. No le des la vuelta, enfrenta ese problema. Porque hay sabiduría para poder enfrentar ese problema. Dice el libro de Eclesiastés, el escudo es el dinero y escudo el conocimiento, pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Qué clase de vida? La vida en abundancia que Cristo nos vino a dar. La vida para que vivamos nunca ante ningún problema nos desanimemos ni nos amarguemos. Damas y caballeros santos de Dios. Todos los problemas van a causar dos cosas en tu vida si no lo resuelves: desánimo y amargura. Ya me desanimé con mi matrimonio, mi esposo no cambia. Ya me desanimé con no creo que mi hijo cambie. No, yo no creo que este problema no tenga solución. No creo por aquí, por allá. El momento en que nosotros comenzamos a abandonar y decir, es que no tiene solución para ti, pero para Dios la hay. Y Dios nos quiere llevar de victoria en Cristo Jesús. El camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no nos quiere que nos quedemos encerrados y ahogados en un vaso de agua. Ay, pues no pude arreglar el problema con mi perro. Imagínate nada más. Y tiene a su perro enfermo hace un mes y no ha podido arreglar el problema y ahí está. Y es que mi hijo, hermano, tiene 3 meses que no regresa mi hijo. ¿Y qué que no regrese tu hijo? Tú no lo vas a hacer regresar y cuando regrese te van a internar en el hospital a ti. Por el estrés, la angustia y la preocupación que produce el estar no confiando en Dios, que nuestros hijos son prestados. Que se fue, Dios te bendiga, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Y está en tus manos, Señor, y ya Él regresará cuando tú lo vayas a traer. Pero nosotros no podemos perder la paz. No podemos perder la paz. No podemos perder el contacto con el Eterno, con el Dios Altísimo, con su palabra, porque los problemas tienen esa tendencia de, tengo muchos problemas, ya no leo la Biblia, es cuando más la deberías de leer. Tengo problemas en mi matrimonio, es cuando más debes acercarte a Dios. Tengo problemas económicos, es cuando más debes de venir a la iglesia. Es que no tengo trabajo y no vine el domingo para buscar trabajo, es cuando le debes dar el primer lugar a Dios, demostrándole que primero es Él y después Él te dará por añadidura todo lo demás. Tenemos que vivir conforme a las leyes de Dios en su palabra, hermanos y santos de Dios. Ahora muy bien, mientras somos arrebatados, van a pasar 7 años ¿de qué? De tribulación. Los primeros 3 años y medio el anticristo va a gobernar Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Porque cuando el anticristo surja va a ser un pacto entre el Medio Oriente y Europa. Y durante esos 3 años y medio va a ser un pacto con Israel. Al entrar la tribulación, firma un tratado por 7 años. A los 3 años y medio, Mateo 24:15, Cristo les advirtió a los judíos: cuando el anticristo, o sea, la abominación desoladora, entre al templo de Jerusalén y entonces Él diga que Él es Dios y quite toda religión, en ese momento les dijo Cristo: huyan a los montes, y las que están embarazadas, cuidado, porque vendrá sobre ustedes, Apocalipsis 12, el diablo que tiene poco tiempo para poder actuar. Y entonces va a venir la gran tribulación. Durante esos 7 años, ¿dónde estamos nosotros? ¿Perdón? Ya lo vimos en el Tribunal de Cristo, la serie, ¿se acuerdan del Tribunal de Cristo, la serie que acabamos de terminar? Vamos a estar en el cielo, ¿haciendo qué? Aleluya, con la limonada y en las nubes y con los... Así vamos a estar en el cielo. Durante esos 7 años vamos a estar en el cielo, en el Tribunal de Cristo, siendo evaluados de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Vamos a estar en el cielo donde Dios va a recompensarnos y muchos no van a recibir ni de panzazo van a pasar. Muchos no van a recibir ninguna recompensa porque nunca mientras estuvieron vivos
ganaron ni una sola alma para Cristo. Te pregunto, si Cristo viniera hoy en la tarde, desde que tú te convertiste, ¿le podrías decir hoy en la tarde a Cristo cuántas almas les hablaste de Él? ¿A cuántas almas en oración las dirigiste para que aceptaran a Cristo y tú digas, a esa y a Paquita y a mi vecino y a mi primo y a mi mamá y a mi suegra les hablé de ti, Señor? Y no solamente les hablé de ti, sino que les expliqué claramente cómo te podían recibir. ¿Hay alguien desde que te convertiste al que tú hayas ganado y llevado a Cristo? No levantes la mano. Ni una noche, pues, Señor. Y muchos, dice 1 Juan, serán avergonzados ante su venida. Otra pregunta que nos va a hacer Jesucristo: mientras estuviste en el cuerpo, ¿a quién amaste? Virgen del Socorro. ¿A quién amaste? A mi perro, a mi perico. No te estoy preguntando, no, Señor, tuve 7 esposas, me decían Casanova de Metepec. ¿A quién amaste sacrificialmente, incondicionalmente? ¿A quién pusiste antes que tú cuando tú amaste a esa persona? ¿A cuántas personas que te lastimaron las perdonaste incondicionalmente? ¿Ven por qué el matrimonio es el gimnasio de Dios? Maridos, ahora cobra sentido. Efesios 5:25, amen a vuestras mujeres. Señores, que no lo siento amar a esta avestruz. ¿Sabes una cosa? Los sentimientos son fluctuantes, suben y a veces sentimos que estamos bien enamorados y a veces nos peleamos y bajamos. Y, ahorita no la quiero. Y otra vez, y volvemos a subir otra vez. Ahorita no la quiero tanto, pero ya otra vez. Si dependiéramos de los sentimientos y las emociones, son fluctuantes. Pero es una decisión que tomamos. Voy a amar a mi esposa, aunque tenga cara de avestruz, porque es la madre de mis hijos. Y Señor, te lo digo con todo mi corazón, no la amo, no siento amarla. Muy bien, no hay ningún problema. Gracias, Chencho, por decirme eso. Ahora yo voy a actuar en tu vida y en tu corazón para producir en ti un amor que no es humano, el amor agape, el amor sacrificial, el amor que no pide nada a cambio, el amor que no es un compromiso de sentimientos y que no acabes como Elizabeth Taylor con 9 esposos. Y como los artistas de cine que se casan con uno y con el otro, ¿verdad? Y nunca, porque siempre están buscando a una persona perfecta que las haga felices. Y no existen esas mujeres ni esos hombres en el mundo. Ya deja de ver Amor Perdido, o no sé cómo están las telenovelas ahora. Corazón Valiente. Y alguien me contó, yo no las he visto. Ya no vean telenovelas. Es un mundo que no existe, es un mundo ficticio. La realidad es que tenemos una esposa, tenemos hijos, y el más grande tesoro que Dios nos ha dado es nuestra familia. Y Dios vino otra vez para darnos este libro y ayudarnos a poder amar y mantenernos en este mundo firmes, sin fluctuar y siendo fieles hasta la muerte. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdaderamente lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino.